Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa Noticias Caracol Ahora. Hoy Colombia y el mundo del arte le brindan un merecido homenaje al maestro Fernando Botero, quien celebra sus 90 años de vida. Botero es sin duda el artista más importante de nuestro país, pero además es un referente del arte contemporáneo en el mundo entero. Las obras del pintor y también escultor nacido en Medellín en 1932 se han expuesto en los principales museos y galerías del planeta. Además, sus esculturas, muchas de ellas donadas por el propio artista, embellecen calles y plazas de las más importantes ciudades de Europa, Asia, América Latina y también Estados Unidos. Los numerosos homenajes por el cumpleaños número 90 del maestro Fernando Botero tienen como uno de sus principales epicentros a la ciudad que lo vio nacer, Medellín. Esta es la historia. Hablar del gran maestro Botero en Medellín es tocar en lo más profundo el corazón orgulloso de los paisas. Es el maestro del color, de la forma, del volumen, de la estética, de la proporción, de todo lo que vemos en nuestras montañas, la luz que le da a las montañas, a las flores. Nos ha enseñado a mirarnos a nosotros mismos de maneras diferentes. Los gordos que por años han engalanado y se han llevado todas las miradas de quienes pasan por el Parque de Botero, hoy fueron el pie de entrada a un homenaje al artista colombiano vivo más grande de la historia. Su talento, su desprendimiento, su amor por la ciudad, por la gente de la ciudad, la nobleza que tiene. Las flores relucieron y el sonido de los aplausos retumbó en el interior del Museo de Antioquia, honrando al gran pintor, escultor y dibujante Fernando Botero. Tendemos a olvidar el valor de la suma y de la generosidad como un activo tan importante. Estamos pensando que nuestros principales activos a veces son los materiales, pero Botero nos demuestra cómo en el camino de vuelta de la generosidad y la filantropía es una de las mejores maneras también de obtener lo que necesitamos. Los homenajes se extenderán durante el día con conversatorios, charlas, recorridos por las obras y hasta conciertos con el lanzamiento mundial de Suite Botero por parte de la Filarmónica de Medellín. Unas 200 obras entre las que se suman y que están exhibidas juntas por primera vez, las que no han estado exhibidas en la donación, más una selección de El Vía Crucis, que fue una serie donada en el año 2013, y las fotografías, más todo el archivo documental que también vamos a ver expuesto por primera vez. En las calles y parques de la ciudad, hoy más que nunca, las gordas de Botero fueron abrazadas, palpadas por sus seguidores. Otras esculturas, como el pájaro herido, que quedó semidestruido tras la barbarie del terrorismo, que cobró la vida de 23 personas, hoy siguen firmes en el Parque de San Antonio, como símbolo de esperanza y resiliencia. La catarsis es hoy la herramienta de superación de una ciudad que a través del arte y personas como el maestro Botero cambiaron la página del terror por el progreso e innovación. Una impresionante historia del maestro Fernando Botero, pero también de todo su arte. Y hoy justamente queremos sumarnos a esta alegría y también orgullo por el cumpleaños del maestro. Y la mejor manera de hacerlo es hablar sin duda de su obra, y por eso hemos invitado a Sala de Prensa a Ricardo Toledo, que es docente y también experto de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Javeriana. Ricardo, buenas noches y bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, Daniela. Buenas noches a los televidentes. Y también tenemos a Carlos Uribe, que es el director de curaduría del Museo de Antioquia, donde están parte de sus obras, de las obras del maestro Fernando Botero. Carlos, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches. Buenas noches, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Orgullosos de que estén ustedes desde Caracol con el Museo de Antioquia. Y además de eso, un orgullo, ¿no? Hablar de la vida, de la obra, del arte del maestro Fernando Botero, que también nos ha dado un reconocimiento muy importante, pero además muy positivo a Colombia en lo que tiene que ver con todo el tema de la pintura. Carlos, empiezo con usted esta charla, y lo que quiero preguntarle es ¿por qué es importante el maestro Fernando Botero en el mundo del arte contemporáneo? Es importante porque él supo, encontrar un estilo propio, a contracorriente de las vanguardias que en su momento se estipulaban en ese momento en el arte internacional. O sea, es un artista
moderno, un artista de los años 50, 60, y ya madura su obra en los 70 y en los 80. Digamos que en los años 50, que es donde comienza, digamos, a encontrar un estilo propio, a partir sobre todo del año 1957-58, vamos a ver a un artista que entiende la historia del arte, que la tiene como telón de fondo, y que encuentra, digamos, a partir de los motivos de la identidad latinoamericana, específicamente pues colombiana y antioqueña, una posibilidad de contar historias, y esas historias siempre tienen el telón de fondo de la historia del arte. Es un artista muy estructurado que se fue consolidando a partir, digamos, de encuentros con otros artistas latinoamericanos e internacionales, y también en la lectura que hizo pues de movimientos fundamentales en la época, como el muralismo mexicano, como la nueva figuración, el arte pop, y bueno, es un artista fundamental para entender el arte latinoamericano hoy en día. Ricardo, el maestro Fernando Botero tuvo un sello absolutamente personal, que fue lo que lo empezó a hacer grande, ¿no? Y conocido en todo este mundo del arte. Esa marca, ¿qué significó? Y tal vez si marcó un hito en esa historia del arte. Completamente. El hito más importante de Fernando Botero es, por un lado, haber descorrido un cerrojo de la cultura y los referentes de imagen colombianos más allá de sus fronteras. Antes de Fernando Botero, los héroes culturales colombianos podrían ser figuras como Jorge Isaacs o Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos, figuras que eran reconocidas adentro de nuestras fronteras, pero fuera de ellas se disolvían entre un montón de seguidores de corrientes internacionales. Botero marca una impronta muy propia de este colombiano que lee sus raíces, las confronta, las presenta ante el mundo, y las hace comprensibles tanto para el pueblo del cual él está hablando, pero también para el artista contemporáneo y al especialista en arte, que ve en él precisamente también esa reacción de un nuevo realismo frente a la excesiva intelectualización o al excesivo subjetivismo que había vivido la década anterior en el arte de los grandes centros del mundo. Sí. Carlos, sin duda, digamos que lo que podríamos decir que hace único o tal vez distinto al maestro Botero son sus obras de volumen, o gordas y gordos, como mucha gente, ¿no?, le ha llamado coloquialmente, pero realmente, ¿cuál es ese sello que lo hace a él distinto dentro de todo este estudio del arte, dentro de la pintura? Y para entender sobre todo la estética de Botero, hay que entender que hay un proyecto de expandir la forma y llegar pues a la monumentalidad de las figuras, pero a la vez también utilizar una táctica minimalista, o sea, empequeñecer pequeños detalles, como por ejemplo los orificios de la nariz, los ojos, la boca, en el retrato de un personaje, en una guitarra el orificio acústico y de pronto las claves para entonar, mientras el volumen de la arquitectura de la guitarra es más amplio, con un volumen mucho más expandido. Entonces, en esa contraposición de elementos minimalistas y maximalistas es que uno podría entender la obra de Fernando Botero. Ricardo, usted que tiene pues toda la experiencia por delante en este mundo del arte, de la pintura, y que a veces para los que tal vez desconocemos esta cultura es difícil entenderlo, ¿qué adicional a todo ese, al volumen, que era lo que caracterizaba las obras de Botero, lo podría hacer distinto y único en lo que plasmaba en sus obras? Mira, hay algo muy clave en Fernando Botero, y es que él ha creado obra tras obra. Pareciera que hubiera hecho una sola obra, que es crear un universo de la hipérbole espacial. Pareciera que cada cuadro suyo y cada escultura suya son partes de un mundo posible al cual nosotros llevamos la realidad, la observamos críticamente, y cuando regresamos de ese mundo posible a esa realidad política, tenemos elementos críticos para mirarlo con la distancia suficiente para imaginarlo de manera distinta, para quererlo cambiar. Me parece que en Fernando Botero, así como en nuestra otra gloria nacional, Gabriel García Márquez, en ambos se produce un mundo, obra tras obra, que va creciendo y lo vamos conociendo más, pero en ese mundo se comenta este otro mundo histórico y político, y cuando regresamos de esos mundos, de estos artistas, tenemos herramientas críticas para mirarlo con la distancia suficiente para percibirlo y para percibir también las cosas que podríamos cambiar de ellos.
Sí, esta pregunta es para ambos y empiezo con Carlos, porque cuando hablamos del maestro Fernando Botero, además de hablar de arte, hablamos de raíces, de mundo, de cultura, de arraigo, pero mientras unos hablan de las gordas de Botero, otros hablan del volumen en su estilo, para ustedes específicamente ¿de qué se trata, Carlos? Mira, yo creo que hay un artista local, ¿cierto? Ha sido siempre un artista de Medellín, pero con ambición universal. Y yo creo que esa ambición de Botero le quedó corta a este espacio de montañas que lo circunda, y él muy rápidamente entendió, con las primeras enseñanzas que tuvo que le robó a maestros, porque él fue muy reacio a estudiar, digamos, formalmente artes acá en Antioquia, aunque estuvo parcialmente en el Instituto de Bellas Artes. Rápidamente dijo, me voy para Bogotá, tuvo un revés, volvió otra vez, recapacitó, volvió a Bogotá, tuvo fama, recogió fama, de ahí se fue para Europa, luego a México, luego a los Estados Unidos, y ha recorrido todo el mundo con sus esculturas, con sus pinturas, con sus dibujos. O sea, yo pienso que es un pintor que sigue siendo local, pero con una ambición universal y un conocimiento de la historia del arte mundial. Ricardo. Yo siento que la obra de Fernando Botero, más que hablar de Colombia, habla desde Colombia. Nos habla de todo el mundo, nos habla de la pobreza y de la riqueza, nos habla de la historia del arte, nos habla de la violencia y de la paz, que pueden suceder en cualquier parte del mundo desde referentes colombianos y desde formas y un espíritu colombiano que le deja ver al resto del mundo cuando lo disfrutan o cuando lo sorprende, una óptica nacional, una óptica que se encuentra y se enfrenta también y nos ayuda a confrontar la autoestima nacional y también nuestra forma de sentirnos situados ante el mundo. Eso nos permite a los colombianos reconocernos cuando pasamos las fronteras, más allá de simplemente ser seguidores de otras corrientes mundiales, y le permite al habitante de otras partes del mundo ver esa parte del mundo que se llama Colombia, desde la cual percibimos otros aspectos del mundo que no habíamos observado o no habíamos detallado con suficiente visión crítica. Sí, Carlos, si pudiéramos enmarcar a Botero, ¿en qué estilo, qué movimiento podríamos ubicarlo? Porque digamos que todos conocemos mucho, ¿no? El Renacimiento, el impresionismo, el expresionismo, incluso también el arte abstracto, pero ¿estas obras de Botero podrían estar enmarcadas en alguno de estos? ¿O es un nuevo estilo que él impuso? Pues tiene un estilo propio, pero de todas maneras todos los artistas de alguna manera leen también el arte de su época. Yo creo que la obra de Botero, pues aunque está en diferentes periodos, porque es que estamos hablando desde 1956 hasta el 2015 más o menos, yo creo que la nueva figuración lo podría él enmarcar muy bien y con algunas influencias del pop art. Yo creo que ahí estaría un poco la estética de Botero. Ricardo, usted decía algo muy importante, y es que las obras del maestro Botero no son de Colombia, sino desde Colombia, ¿no? ¿Cuáles entonces han sido esas temáticas más reconocidas en las obras del artista antioqueño, pero adicional, qué han significado? Porque cuando uno plasma una obra y quiere mostrar algo, justamente vemos en él muchas veces la historia de Colombia. Diana, es muy llamativo que en Fernando Botero pasa desde el carro bomba hasta la historia del arte o las torturas de Abu Ghraib, pero también el tema de una obra de Fernando Botero puede ser que un gusanito está saliendo por el agujero de una naranja. Lo maravilloso que tiene la obra de Fernando Botero es que pareciera que todo el mundo queda visto en clave de una percepción emanada del contexto, y que eso hace de Fernando Botero uno de los más importantes exponentes en artes visuales del boom latinoamericano, de una ola de despertar de la conciencia del contexto que se dio en muchos de nuestros países o en todos, con grandes pensadores y grandes artistas que le presentaron al mundo una cara suya vista desde el espejo de la diferencia y desde el espejo de la renovación, como aire fresco. Botero nos llena de imágenes, esa forma renovada de mirar cada aspecto del mundo, desde el más grande, desde el baile de tango, de una masacre, hasta el más pequeño, como un gatico subido en los techos de un pueblo de Antioquia. Carlos, ¿hay algún otro artista que tal vez haya plasmado en sus obras ese estilo tan particular del maestro Botero?
Pues muchos artistas también han, digamos, narrado o representado en clave de realismo mágico, como dice Ricardo. Yo creo que, por ejemplo, Enrique Grau, que además compartió con Botero estadía en Florencia simultáneamente entre el año 53 y 55, es uno de ellos y hace parte también, digamos, del grupo de los artistas modernos o del grupo de Marta Traba a nivel, pues, en Colombia. Hay otros que son muy simpáticos y han trabajado también loco. Yo diría también que Beatriz González tiene un humor impresionante a su manera, en su estilo, y creo que también ahí hay concomitancias con la obra de Fernando Botero. Sí, Ricardo, ¿cómo fue evolucionando el estilo del maestro Botero? Porque al final, pues, aunque su sello es único, su marca siempre ha sido la misma, siempre hay una evolución en todo lo que tiene que ver con el arte y la pintura, ¿no? Sí, Fernando Botero es un excelente heredero de una escuela de grandes antioqueños que vienen detrás de él, la escuela antioqueña, los acuarelistas antioqueños, alimentando su fuerza histórica y su fuerza contextual. Están la gran Débora Arango, Ignacio Jaramillo, Pedro Nel Gómez, el León de Greif. Había un movimiento de un despertar lúcido, antioqueño que le da una primera forma. Cuando vemos las obras de Botero del paso de los 40 a los 50, uno lee todavía ese ímpetu expresionista de su acuarela. Luego en los 50 se va consolidando una relación con la fuertísima influencia del constructivismo en toda América Latina como una fuente emancipatoria de los últimos reductos de raíces academicistas del arte. Cuando va terminando los 50 y comenzando los 60, empieza a gestarse ya esa tendencia a la magnificación espacial o al ensanchamiento, que uno la ve también pues en estas obras que lo harán presente en el imaginario del país completo, como la Cámara de los Esposos de Manteña, con la que obtiene el primer premio del Salón Nacional, o la apoteosis de Ramón Hoyos, el homenaje a este fabuloso ciclista también antioqueño, ganador de 5 vueltas a Colombia. Creo que todavía tenía el récord del ciclista que más etapas ganó en la Vuelta a Colombia. Un estilo que además tenía una pincelada a la vista muy fuerte, que también hacía una lectura muy propia y muy lúcida de la herencia moderna, del impresionismo, el expresionismo, y de ahí para adelante, entrando a los 60, uno está viendo que ya esa pincelada se limpia muchísimo. Además se va a empezar a relacionar con las huellas del virtuosismo técnico del Quattrocento italiano, de artistas como Piero de la Francesca, como Paolo Uccello, y de ahí para adelante uno se da cuenta que él, en la medida en que va haciendo homenajes a Velázquez, a Cézanne, va incorporando sus legados y va llevándolos a una manera muy propia, pero también muy respetuosa, de darnos cuenta de que en el arte uno siempre está tomando la posta que otros grandes han dejado detrás. De ahí para adelante, a mí me parece que luego ya empieza a saltar a la escultura y sus esculturas parecieran que en algún momento son seres que se han escapado del mundo que ya son sus pinturas, y luego pues ya empezamos a mirar esa relación monumental o también ese diálogo con formas más contemporáneas del arte, como pues el monumento moderno o la instalación o las obras entre instalación y arquitectura, que ya van a ser sus grandes presencias de sus esculturas en tantas partes y en tantos caminos o paseos de grandes ciudades del mundo. Yo creo que ya hacia los 90s, 2000s, la obra de Botero es la obra reposada de alguien que ha hecho su trabajo, que ha hecho su tarea, y llega un momento en el que de pronto empieza a mirar cada aspecto del mundo y recorre sus raíces y nos empieza a mostrar aspectos sutiles, a veces enrarecidos por el paso del arte, para que nosotros los miremos si tal vez no los habíamos notado en el mundo. Y pues esto ya nos llega a mostrar pues esa madurez del que ha ganado cada milímetro de su estilo y cada milímetro de su voz artística al que conocemos ahorita. Yo de todo modo sí, lo mismo que dice Carlos, no se trata de que Botero es alguien que tiene como tema las figuras gordas, sino que ha construido un espacio dentro del cual el mundo viene y aparece con una manera de decantarlo, de purificarlo, para que nosotros lo podamos notar con voz intensificada. Sí, Carlos, usted decía que sin duda, y a pesar de que el estilo de el maestro Botero es único, tiene un sello personal, pues siempre debe estar inspirado o debe tener más bien una línea del arte, ¿verdad? Pero ¿ese estilo de Botero ha sido tal vez influenciado por algún artista?
Por supuesto, pues volver a mencionar a los renacentistas italianos y muchos otros de la historia del arte, pero fundamentalmente artistas latinoamericanos contemporáneos a su época, por ejemplo, como Rufino Tamayo, es fundamental para entender a Fernando Botero. En su viaje de 1956 a México creo que queda totalmente permeado por él. También tiene lectura sobre Juan Sebastián Mata en algunos asuntos de la composición abstracta de sus cuadros, y también digamos que tiene una admiración sobre Wilfredo Lam, y otros artistas latinoamericanos en particular, y sobre todo mucho sobre artistas pop norteamericanos y algunos del hiperrealismo también. O sea, a él le tocó vivir un poco en Nueva York, esa época, digamos, donde el arte pop y el arte hiperrealista estaba en su máximo apogeo, y aunque él, un poco a contracorriente de muchas de esas tendencias de final de las vanguardias, él supo de alguna manera cimentar un estilo propio, pero claro, permeado de alguna manera también por esas lógicas del arte del momento. Ricardo, Fernando Botero, ¿qué tan cerca o qué tan alejado ha estado a través de su arte de los problemas que, digamos, de alguna manera aquejan al país, como la violencia? Y no me refiero solamente a sus pinturas, sino en todo lo que ha hecho, ¿no? Hablamos de la donación de las obras, también de darle reconocimiento a Colombia a nivel mundial. ¿Qué tanto ha influenciado esto y cómo ha influenciado en su arte? Botero ha sido un personaje muy generoso, que ha dialogado con su país con mucha gratitud, como yo siento que muchos también lo han hecho. En esa medida, uno se da cuenta de que está todo el tiempo leyendo las noticias y está sufriendo lo que sufre en nuestro país. Ha leído la violencia, ha leído la violencia guerrillera, ha leído la violencia de Estado, la violencia mafiosa, pero no solo eso, también ha leído la esperanza nuestra, el deseo de salir adelante, el enamorarse, el ver la belleza, el ver el paisaje, el querer cuidar los ríos, el ser amigo de los animales. En esa medida yo siento que para lo malo y para lo bueno, Botero sigue siendo una voz o un síntoma de aquello que colectivamente es las esperanzas y los sufrimientos de los colombianos. Y en esa medida yo sí creo que él, por ejemplo, ha estado pendiente de aquellas faltas del contexto que le hubieran podido dar mayores ventajas. Por ejemplo, las donaciones de colecciones suyas, no solo de obras suyas, sino de obras de artistas inmortales de la historia del arte dadas a nuestros museos, sobre todo a la Biblioteca Luis Ángel Arango y al Museo de Antioquia. Fue pensando en que los estudiantes de arte de estas ciudades y de todo Colombia pudieran ver originales de esas obras que son referentes en la historia del arte y pudieran formarse con una vocación más sólida y más directa en las descripciones de aquello de aquellas lecciones que debíamos tomar de la historia del arte. Pero no se ha quedado en eso también, ha fomentado también la posibilidad de que artistas jóvenes y talentosos sean becados o tengan premios. Acuérdense que hubo también la iniciativa en él de crear un premio Botero para artistas que tuvieran como vocaciones que valiera la pena apoyar. En esa medida, también Botero ha sido muy consciente de que el arte tiene una tarea que hacer y tiene una vocación de mejora del mundo o de invitarnos a imaginar la mejora del mundo, y que si respalda a los artistas, está respaldando también la imaginación colectiva que construye esperanzas nacionales. Carlos, usted que justamente está ahí en el Museo de Antioquia, ¿qué tanto le ha aportado culturalmente a Antioquia, pero también al país, estas donaciones que hizo el maestro Fernando Botero? No, coincido con Ricardo que pues, el proyecto de Fernando Botero de entregar estas donaciones tanto a Bogotá como a Medellín es fundamental para la formación artística, ¿cierto? Él está entregando lo mejor de la colección de artistas internacionales y de su obra misma, porque cuando él estaba en Medellín de los años 40 y 50 no encontró nada para formarse. O sea, solamente encontraba a los artistas academicistas, Francisco Antonio Cano, los de la Escuela de Acuarelistas Antioqueños. No había un museo que se llamaba el Museo de Seda, que hoy en día es el Museo de Antioquia, pero no tenía todavía ese músculo para tener en su colección obras importantes. O sea que esa falencia es la rezarse con estas donaciones. Pero fundamentalmente en Medellín hay un asunto de transformación urbana
a partir de su legado, es que él de alguna forma ayudó a cambiar el centro de Medellín a partir de una gran donación de obras, no solamente pinturas, dibujos, acuarelas, etcétera, sino las esculturas monumentales que habían estado dando vueltas por todo el mundo, y él dijo, deben quedar en Medellín. Y entonces, en ese momento, persuadió a los gobernantes, a los alcaldes de la época, en ese caso fue a Juan Gómez Martínez, para que demolieran 3 manzanas que habían al frente del antiguo Palacio Municipal, de la antigua alcaldía, y construir un espacio público. Eso es inédito en Colombia, porque eso es una labor que debe hacer, digamos, el Estado, la gobernancia, pero un privado que genere un nuevo espacio público en el centro para convertirlo en atractor turístico, en atractor cultural, en eje de la transformación social del centro de la ciudad, eso es inédito. Yo creo que ese es el legado más importante que Botero le deja también a Medellín, además de ese legado de formación a través de su colección y de las obras suyas. Y esta última es para los dos y empiezo con Ricardo. ¿Hablar de Botero es hablar de Colombia, profesor? Sí, pero con la acotación que había planteado antes, hablar de cómo se ve el mundo desde Colombia. O sea, no es un artista provinciano que nos dice su tema es siempre Colombia y la autorreferencia, o Colombia mirándose el ombligo. Es Colombia mirando al mundo, mirando la existencia, mirando la esperanza, mirando las guerras, y desde una forma particular de mirarla, no sin humor, no sin mordacidad, pues es también algo en lo que el colombiano de cualquier región encuentra también una cierta interpretación de nuestra vocación a la exageración en el humor, para lo malo y para lo bueno. También la exageración a veces con el odio político, con la descalificación del otro. Estamos viendo cómo miramos el mundo y cómo tomamos posiciones ante las cosas que nos acosan como existentes, como seres humanos de cualquier parte del mundo. Por eso, siendo tan colombiano, también es tan mundial Fernando Botero. Carlos, ¿hablar de Botero es hablar de Colombia? Sí, yo diría que hablar de Botero es hablar de Colombia, sobre todo mencionar que eso que decía Ricardo del boom latinoamericano, sobre todo el realismo mágico que está encarnado en las obras de Fernando Botero, es fundamental para entendernos en esa imaginación que muchas veces va de lo facto a lo ficto, del hecho, del acontecimiento a la imaginación. Cuando Botero pinta 2 grandes cuadros monumentales donde está Luis XVI y María Antonieta, en las calles de Medellín todavía con tejados de teja y calles empedradas, y la madre del artista se asoma por el umbral de una puerta. Queremos decir de que él se atrevió a extrapolar los tiempos, a extrapolar los espacios y a poner personajes donde sería algo increíble, algo inimaginable. O sea que su pintura es con mucho humor, con mucha sorna, con mucha, empatía con el mundo local, con el mundo latinoamericano, y eso yo creo que le habla a muchas personas de otras culturas en el mundo. Son Ricardo Toledo, docente y experto de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Javeriana. Profesor, gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Ha sido un placer, Daniela y Carlos. Y a Carlos también, gracias, director de Curaduría del Museo de Antioquia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniela. Invitados todos a visitar a Medellín, el Museo de Antioquia, la nueva exposición 90 años de Fernando Botero, que acabamos de abrir, una exposición temporal, y a que visiten nuestras salas, conozcan el nuevo mural Escena con Jinete. En fin, hay muchos atractivos que encontrarán en nuestro museo y en nuestra ciudad. Claro que sí. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.